Hola, bienvenidos. Yo soy Miguel Pleite, director de Servicios Profesionales de NetApp, y quería daros las gracias de haber venido a esta sesión que voy a dar yo, en la que intentaré mostraros los que yo he considerado que son los conceptos básicos de la tecnología de NetApp. Habría mucho contenido que hablar, hay muchas cosas interesantes, pero me he querido centrar únicamente en 3 puntos, que para mí es lo único que me gustaría que salierais sabiendo de cómo ve NetApp cada uno de ellos, ¿no? Los puntos son los que están aquí: almacenamiento unificado, cómo protegemos los datos y la eficiencia en el almacenamiento. Bueno, una pregunta nada más. ¿A quién le han hablado alguna vez de almacenamiento unificado? ¿A nadie le ha hablado nunca de almacenamiento unificado? ¿No se han dado ese recurso? Bueno, iba a decir, porque hay pocas personas, solamente 2, entonces iba a preguntaros de hace cuánto tiempo. Nosotros llevamos hablando de almacenamiento unificado más de 10 años. Es un mensaje que hemos ido dando, nos ha gustado mucho y creemos en él, y lo hemos ido contando a todos los clientes que hemos podido en estos 10 años. Ahora, más y más competidores se están uniendo a este mensaje. Por fin se empiezan a convencer de que esta es la línea. A mí me gusta, esto soy yo, no es NetApp, me gusta añadirle la palabra verdaderamente. Y cuando hablo de verdaderamente unificado, lo vamos a ver por qué, porque es un producto que realmente unifica de una manera general varias funcionalidades, y no solamente es una cobertura que queda bonita, pero que cuando rascamos por debajo pues volvemos a tener las partes. Almacenamiento unificado. El primer sabor es el compararnos con el almacenamiento tradicional. La manera tradicional de aproximarse al almacenamiento es que los clientes, los servidores, según el protocolo de acceso que utilizan, se le coloca un hardware distinto. Puede ser el mismo, pero necesitamos elementos entre medias, virtualizadores o servidores que nos permitan acceder por los distintos protocolos. Al final, lo que tenemos es una nube de elementos distintos, con distintos sistemas operativos, distintas maneras de gestionarlos, para poder acceder a través de cualquiera de los protocolos. La visión de NetApp desde el inicio no ha sido esa, sino una totalmente distinta. Y es que todas nuestras controladoras proporcionan de manera nativa acceso a los datos utilizando cualquier protocolo existente en el mercado de acceso a almacenamiento. En el modo de trabajo con LUNs, con discos directos, damos acceso vía Fibre Channel over Ethernet o iSCSI. De una manera nativa, sin tener que tener intermedias una pasarela o un servidor que nos facilite esa gestión. Es más, la misma LUN se puede presentar simultáneamente a través de Fibre Channel y a través de iSCSI. Y eso nos da soluciones, por ejemplo, muy económicas de protección del dato. Un servidor puede tener una tarjeta fibra con la que accede a su disco, y su camino alternativo, su path frente a desastres, ser un puerto de red con el protocolo iSCSI. Lo mismo ocurre con el almacenamiento de ficheros. De manera nativa e integrada dentro de nuestras controladoras, damos protocolo NFS, cualquiera de las versiones, desde la 1 hasta la 4, y también todos los protocolos CIS, los protocolos de Microsoft para compartición de datos. Es más, el mismo volumen, a la vez, la podemos presentar a NFS y también lo podemos presentar a CIS. Eso, por ejemplo, nos facilita soluciones como un servidor Linux que hace ingesta de datos y una serie de clientes de Microsoft que son capaces de leerlos o procesarlos. Damos un acceso multiprotocolo pleno. En este sentido, nosotros decimos que esto es un almacenamiento verdaderamente unificado, porque no se necesita ningún elemento más, ni tarjetas adicionales, ni interfaces, ni servidores intermedios. La cabina por sí sola, sin necesidad ni de servidores ni de pasarelas, es capaz de hablar todos los protocolos de acceso a datos. Y esto lo tenemos no solamente en la cama alta, sino en cualquier elemento de la gama de NetApp. ¿Qué ventajas aporta? Pues lo podréis imaginar. Si hablamos de un único hardware, de un único software, pues somos mucho más flexibles. Yo no tengo por qué tomar a priori una decisión sobre cómo voy o dónde voy a colocar mi almacenamiento. Por ejemplo, si compro 100 teras, no tengo que pensar si el uso va a ser para servicio de ficheros o si va a ser para una base de datos. Lo puedo mover de un lado a otro.
Incluso, por ejemplo, si tengo una necesidad en una base de datos que tengo que crecer y tengo espacio libre en ficheros, puedo cogerlo y reutilizarlo y publicarlo a través del protocolo Fibra. Es flexible, es ágil. No se necesita aprender más que una misma manera de provisionar. No hay 5 o 6 maneras de provisionar distintas, es una única. Y esto nos permite reducir el número de necesidades de gestión, de personas gestionándolo. Y todo esto está en toda la familia de productos. Y aquí hablamos del segundo sabor, o lo que yo entiendo como segunda manera de hablar unificado. Toda la familia de productos comparten una misma arquitectura. No hay distintas gamas discontinuas. Desde la controladora de entrada más barata, que es el FAS 2040, hasta la más potente, el 6280, tenemos siempre las mismas funcionalidades, el mismo sistema operativo, con lo cual puedo realizar cualquier tipo de combinación. Si yo, por ejemplo, hoy tengo una necesidad pequeña y compro un almacenamiento y un FAS 2040, pero voy creciendo en necesidades y necesito un mayor rendimiento, puedo simplemente cambiar una controladora por una mayor. Apago, conecto los discos a la nueva controladora y enciendo. No tengo que hacer migración de datos, no tengo que mover los datos de un almacenamiento a otro, simplemente los vuelvo a conectar a una controladora que me da mayor potencia. Como compartimos el mismo sistema operativo, que es el Data ONTAP, permite cualquier tipo de interoperabilidad entre los distintos miembros. Por ejemplo, la replicación. Yo puedo replicar un FAS 6280 de mi centro de producción, os lo contaban esta mañana, contra un FAS 2040 menos importante, porque no voy a replicar todo. No tengo necesidad de toda la potencia de tener una copia de todo exactamente. Solamente transmitiré, como decía el caso del cliente de Thyssen-Bornemisza, aquellas aplicaciones que considero críticas. Y no tengo que invertir en el doble para no tenerlo usado. O puedo archivar. Y puedo, por ejemplo, archivar el FAS 6280 que decíamos antes con disco rápido SAS de 300 gigas sobre un disco mucho más barato, por ejemplo, un SATA de 2 teras, en un FAS 2040, porque solamente quiero archivar. O lo puedo hacer al revés. Otros clientes tenemos que tienen pequeñas oficinas repartidas por toda España, donde tienen una máquina pequeña, un FAS 2240, por ejemplo, y concentran todos sus archivados en una máquina más potente en la oficina central. Se puede hacer cualquier combinación. Esto nos va a permitir seleccionar para nuestras necesidades el precio y el rendimiento que necesitemos. No tenemos que estar pensando que como lo que yo quiero es un acceso fibra de altas prestaciones, me tengo que ir a una gama específica. Cualquiera me sirve. En este sentido, también somos almacenamiento unificado. Y por último, también todas nuestras funcionalidades están en toda la gama. No hay funcionalidades restringidas a gama alta. No hay cosas distintas de una a otra. Todo lo que pueda hacer una, lo puede hacer cualquier otra controladora. Y esto nos permite también que nuestra inversión, por ejemplo, en aprendizaje, se mantenga. Porque una vez que una persona aprende con cualquier controladora de nuestra tecnología, lo puede seguir utilizando cualquier otra. Lo único que le va a cambiar es el modelo, pero salvo eso no va a haber nada más. Quería ahora que nos fijáramos, hay muchísimas funcionalidades, no voy a pasar por todas ellas, no tendríamos tiempo, pero quería señalar estas 7 funcionalidades que he agrupado en dos partes, como podéis ver. La primera es la parte que yo hablo de protección de datos, los snapshots, la manera de hacer backup a disco y la replicación de datos. Y la segunda son funcionalidades relativas a la eficiencia, los clonados instantáneos, el thin provisioning de duplicación y compresión. Vamos a ir viendo los dos modelos uno tras otro. Protección de dato. ¿Cómo ve NetApp la manera de proteger el dato? Todos conocéis cómo se hace un backup tradicional. Instalamos unos agentes en los servidores y ellos lo transfieren a cinta. NetApp lo que propone es realizar una primera copia basada en snapshots. Los snapshots, lo conocéis, son fotos instantáneas que se hacen en un momento del tiempo del dato. ¿Por qué lo propone NetApp? Porque nuestros snapshots son distintos a lo que hace el resto de los fabricantes. Nuestras fotos únicamente van a consumir el espacio, los cambios realizados desde que se saca hasta el momento presente del tiempo. Si yo tengo 100 teras y saco una foto ahora, me consumen 0.
Según vayan pasando las horas o los días, pues según vaya yo cambiando mis datos activos, me irá reflejando ese consumo entre cambios como espacio consumido. Esto nos permite que esos snapshots de primer nivel de copia ocupen muy poco. Es más, tampoco impactan al rendimiento. Y esa es la segunda gran ventaja. Por lo cual puedo sacar no uno, sino tantos como yo quiera. Además, si quiero, me puedo llevar esos snapshots a un centro secundario sobre otro tipo de almacenamiento. Hablamos de otra cabina, otro tipo de disco, poniendo distintos tipos de retención. Aquí puedo, por ejemplo, tener los 30 últimos backups de la última semana, sacados cada 2 horas, muy frecuentemente, pero solamente una semana. Y en cambio, en mi archivo puedo tener pues, uno semanal o uno mensual, ¿vale? Y tenerlos durante 2 años, por ejemplo. También puedo utilizar tanto el centro de archivado como el primario para llevármelos a cinta. La integración en la puesta de un backup a cinta está integrado de manera gratuita dentro de nuestras cabinas. Todos nuestros backups son completos, son fulls, ¿vale? Nosotros no hacemos backups incrementales. Cada snapshot es una foto entera de todos los datos que tengamos en un volumen, pero consumimos como un incremental. Solamente va a consumir los bloques que hemos cambiado de uno a otro. Y me permite hacer recuperaciones instantáneas, o bien de todo un volumen, o bien de elementos, un fichero o un elemento dentro de una LUN, solamente de ese elemento. Yo a veces no quiero volver a la foto de hace 2 horas, quiero solamente recuperar un elemento. Nuestros snapshots, como os decía, son instantáneos. Podemos tener hasta 255 snapshots, 255 copias de seguridad por volumen. No impactan en el rendimiento y tan solo consumen en los cambios que se han realizado desde el snapshot más antiguo, desde la foto más antigua. Así que por eso nosotros recomendamos el uso masivo. Y cuando decimos masivo, es eso. A mí yo me gustaría que ojalá todos mis clientes tuvieran 255 o 250 por lo menos snapshots en todos los volúmenes. Frente a otras políticas donde tenemos que tener mucho cuidado de cuántos snapshots mantenemos, nosotros lo que recomendamos es sacarlos tan frecuentemente como queramos dentro de un mismo periodo de retención. Si yo quiero tener una semana de backup, me va a consumir lo mismo, porque va a reflejarme el último backup, los cambios que he realizado, si saco un solo backup semanal, que si saco 7 backups diarios o que si saco 84 backups cada 2 horas. Y en cambio, migrano, la distancia entre backup va a ser mucho menor, con lo cual mi poder de poder recuperar va a ser mejor. Si yo tengo un backup solamente semanal y pierdo un dato el tercer día de la semana, lo he perdido. Tengo que irme a la semana anterior e intentar recuperarlo, bien aplicar logs, si es una base de datos, o ver qué fichero tenía en ese momento. Si tengo fotos cada 2 horas, podré irme a la hora o a las 2 horas anterior a la pérdida del dato, con lo cual tendré mucho menos que recuperar o muchas más posibilidades de recuperar un fichero que sea el correcto. También puedo replicar. Estos snapshots me los puedo transferir a un centro de contingencia. Lo que hacemos aquí, en un primer caso, es copiar todo el volumen original en el centro de contingencia. Y luego, mis backups que saco en el centro primario, los transfiero. En este caso, solamente voy a transferir los bloques que ha cambiado entre un backup y otro. No tengo por qué volver a transferir todo. Esto parece que es poco importante, pero cuando hablamos de volúmenes de datos grandes, cuando hablamos, por ejemplo, de un centro que tiene 100 teras, transferir el último backup a lo mejor son apenas unos cientos de megas o unos gigas, porque no ha habido tantos cambios de uno a otro. No tengo que estar transfiriendo 100 teras cada vez. Y lo puedo hacer cuantas veces quiera. Con esto tengo una segunda ventaja. Estos backups los puedo también llevar para utilizar este centro de contingencia para llevarme la cinta, quitando potencia o quitando consumo en el centro primario. Pero también, en caso de contingencia, daros cuenta que no solamente recupero el sistema de datos activo, sino voy a recuperar también sus backups. No he perdido los backups que tenía. Y muchas veces es muy importante no solamente tener
en una contingencia y poder recuperar el dato, sino mantener el mismo nivel de compromiso, en los mismos backups que me estaban protegiendo en el origen, tenerlos en el destino, en el secundario. Y todo esto sin que sea necesario mantener el mismo tipo de controladora. No es necesario tener la misma potencia de cálculo en el primario y en el secundario, con lo cual puedo reducir mi inversión. E incluso puedo hacer más cosas. Este centro de contingencia que normalmente le tengo parado, no lo estoy utilizando, pues ¿por qué no lo puedo utilizar para hacer pruebas y desarrollo? Estaría genial, ¿no? O tener una infraestructura de almacenamiento y de servidores que tenemos totalmente parada para hacer pruebas, por lo menos hacen algo. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer. Con las tecnologías de clonado, FlexClone, que vamos a ver ahora, podemos coger uno de estos backups de snapshot, de estas fotos que son, por definición, solo lectura, y convertirla en lectura y escritura, convertirlo en un dato realmente productivo. ¿Y cuánto me ocupa? Pues solamente me va a ocupar los cambios que realice para las pruebas, no el 100% del dato. Además, imaginaros que aquí tengo una infraestructura Faber Channel, pero aquí tengo servidores más pequeños, no quiero gastarme tantas tarjetas. Puedo conectarme por iSCSI, no tiene por qué ser el mismo protocolo que tengo en el origen. Vamos a pasar ahora a la parte de eficiencia. Ya habíamos hablado de ello. Bueno, perdón, es que van en orden distinto. Esto lo han explicado muy bien, no sé si lo habéis visto hoy en lo de la N. Normalmente cuando aprovisionamos, el theme provisioning cada día es más conocido. Al principio, la manera normal es yo aprovisiono una LUN, un tamaño, y consumo el 30%, el 50% de él. Bueno, pues eso es lo que tengo. NetApp lo que propone es, bien, te voy a dar el mismo espacio visible, el usuario va a percibir el mismo tamaño de la LUN, pero únicamente voy a tener la necesidad de aprovisionar lo que he usado. Según vaya usando, iré tirando del espacio libre que tenga. Obviamente necesito tener un espacio libre. Si no hay espacio libre, mal lo tenemos. Pero como veis en este gráfico, la suma del espacio libre aquí es menor que la suma de los espacios libres que teníamos antes. ¿Por qué? Pues es una cosa muy simple. Yo cuando intento explicar theme provisioning siempre recuerdo Google. Yo tengo cuenta de Google, a mí me sorprendió cuando me dijeron la primera vez tienes 2 gigas de datos para ti. ¿Vosotros creéis realmente que tienen 2 gigas dedicados a mí? No, yo tendré unos 150, 160 megas ocupados. A mí me aparece en mi buzón que tengo 2 gigas. A todos los que tenemos aquí, que tenemos todos Gmail o casi todos, nos aparece 2 gigas, pero obviamente no tienen 2 gigas por los 10.000 millones de usuarios que tendrán, ¿no? Tienen mucha menor cantidad. Si yo llego a necesitar los 2 gigas, me los irán asignando dinámicamente, pero no me los tienen que dar desde el inicio. Ese es el theme provisioning. Lo utilizamos para lunes y para volúmenes y es transparente totalmente. Ah, es gratuito. La de duplicación. Bueno, era lo del Tetris. Simplemente consiste en buscar los bloques que son semejantes y borrarlos, liberar el espacio. Los punteros se cambian, se ponen a apuntar al bloque que está repetido y puedo eliminar y recuperar una tasa de datos bastante grande. ¿Cuánto podré recuperar? Pues depende de cómo de semejantes sean los bloques que yo tenga. Es transparente, se realiza de una manera asíncrona, se suele programar en ventanas de menor actividad y es común a todos los protocolos. También es gratis. Tenemos más de 87.000 licencias, que no significa volúmenes, sino 87.000 controladoras haciendo de duplicación. Los ratios de duplicación dependerán de cómo de semejante sea mi dato. Cuanto más igual sea, pues mejor. Si yo tengo un data store con 100 máquinas Windows 2008 idénticas, pues podré reducir 1 a 100. Si lo que tengo son totalmente de datos distintos, pues podré reducir menos. Para entornos donde la duplicación no funciona demasiado bien y queremos extraerle todavía un mayor ahorro, es recomendado utilizar la compresión. La compresión es lo que también han explicado, simplemente es un algoritmo que comprime al escribir y descomprime al leer. ¿Vale? Además podemos combinarlas. A la compresión
al final me va a dar unos bloques también. Puedo buscar a su vez bloques que sean deduplicables, que estén repetidos y eliminarlo. Con lo cual, la combinación de los dos procesos da un ahorro muy grande. También es gratuito y también está en todas nuestras máquinas. Y por último, el clonado. Esto es un ejemplo que lo veíamos antes en el centro de contingencia, pero imaginar que yo tengo una base de datos de producción y necesito a la vez tener 5 copias para desarrollo, preproducción, test, etc. Pues si tengo la base de producción ocupa 6 teras, necesitaré aprovisionar 30. Además, tengo que hacer procesos de backup y restore. Tengo que copiarlos de alguna manera, un export, un import, hay distintas maneras y nos lleva tiempo. Ese es el modo tradicional de verlo. Nosotros lo que decimos, nuestra aproximación, es mucho más sencilla. Tenemos nuestro sistema de producción, sigue ocupando 6 terabytes, pero podemos realizar clones inmediatos, instantáneos, que solamente van a consumir el espacio de los cambios que realicemos. De esta manera, volvemos a mi disco en producción, nuestros 6 teras, pero si yo ahora mismo me mandan, genérame mis 5 copias completas, lo que realizaré será un snapshot y lo iré clonando. Y puedo tener tantos como quiera. Inicialmente me consumirá 0. Según vaya haciendo cambios, le aplique nuevas versiones, pues me consumirá algo. Aquí hemos hecho un ejemplo, hemos pensado que cada cambio va a ocupar unos 500 gigas. Es un valor aproximado. Tendré al final 8 teras necesarios, pero no son 30. Y poco más ya. Simplemente recordar, y vuelvo a insistir, el almacenamiento unificado, todos los protocolos en las mismas controladoras, el almacenamiento unificado porque todos compartimos la misma tecnología, la misma arquitectura, 255 snapshots, me gustaría que ese dato se os quedara, se pueden hacer frecuentes, se pueden archivar, se pueden replicar. Y luego eficiencia, somos un almacenamiento dedicado a ser eficiente. Podemos clonar, deduplicar, comprimir y podemos hacer thin provisioning. Y yo poco más os tengo que contar, daros las gracias y si tenéis alguna pregunta, decírmela.